Hola, soy Lautaro, compañero de Megafon. En este caso vamos a seguir con la bioteoría de historia constitucional. Ahora toca la unidad 6, que se llama Periodo Rivadaviano en la provincia de Buenos Aires. Bustos, en 1820, es el gobernador de Córdoba, electo por el pueblo. Él era un fuerte caudillo federal y un militar con mucho renombre, habiendo participado en todas las batallas del país, y al quedar vivo fue un claro victorioso. Quería convocar al Congreso General, que se había dispuesto al margen de lo pactado en San Lorenzo, con el apoyo también del gobernador de Santa Fe, Estanislao López. Pero lo que sucede es que en Buenos Aires, que seguía siendo unitaria toda la gente y la legislatura, no acepta el gobierno de Zarratea, ya que era un aliado federal. Entonces se impone a Martín Rodríguez como gobernador. Rivadavia era el cerebro del gobierno de Martín Rodríguez, ya que era el ministro de gobierno, y al ver que el Congreso iba a ser federativo, puso todo su empeño y su lucha para boicotearlo. Logra boicotear este Congreso aprovechando la falta de representatividad de los pueblos federales, ya que tenían muchos problemas económicos y sociales. Las provincias literal básicamente quedan totalmente a merced de Buenos Aires y tampoco pueden enviar representantes. Ramírez en 1821 muere por un problema de salud y los federales se quedan sin un líder firme, porque Artigas había sido mandado al exilio por Ramírez y además todavía la banda letal seguía en guerra con Portugal. Entonces los pueblos federales se ven completamente debilitados con el transcurso de 1 o 2 años. En ese contexto, en 1822, Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos, que hace 2 años eran los 4 supuestamente federales, firman el Tratado del Cuadrilátero y se comprometen a enviar representantes al Congreso. Y van a convocar a un nuevo Congreso cuando haya paz. Habiendo hostilidades constantes entre Buenos Aires, al mando de Martín Rodríguez, y Santa Fe, que seguía siendo federal, siendo los más afectados los hacendados, que eran los que manejaban la economía de los territorios, impulsan la firma de un tratado de paz que también era promulgado por Bustos, el gobernador de Córdoba. Acuerdan la paz definitiva y perpetua mediante el Tratado de Venegas, donde establece la paz y una amnistía para quienes participaron de los procedimientos armados. No menciona el federalismo, pero firman bajo el control de Bustos, donde básicamente todavía significaba un leve control federal en las deliberaciones de los tratados. Además hay un pacto secreto donde se le entrega 25.000 cabezas de ganado a Santa Fe como reparación. Hay que entender que Santa Fe y los gobiernos federales no tenían una economía tan fuerte y todavía quedaban al mando del puerto que le tenía Buenos Aires. Entonces, que Bustos haya obligado a Buenos Aires a entregarle 25.000 cabezas de ganado a Santa Fe, todavía se tenía como que el federalismo seguía bastante fuerte en las Provincias Unidas. Durante el gobierno de Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires surge la imagen del Rivadavia, porque al ser su ministro de gobierno, él tomaba prácticamente todas las decisiones en el territorio real. Este se formó políticamente bajo una influencia directa europea, ya que tenía muchísimas funciones diplomáticas y iba todo el tiempo a Europa a cumplirlas. Tomó contacto con muchos intelectuales de esa época y del continente, y siendo uno de sus mejores aliados, Jeremy Bentham, que es un teórico del utilitarismo, del que tomó prácticamente todas sus ideas. Rivadavia era uno de los primeros representantes unitarios completamente. Lleva el pensamiento a ese extremo, ya que creía que Argentina como estaba era bárbara y tenía que cambiar completamente su sistema de gobierno y su sociedad. Rivadavia creía que Buenos Aires debía cambiar por completo, achicando el territorio y haciendo más fácil su europeanización. Además, hay que tener en cuenta que ellos odiaban el país que dirigían básicamente al querer cambiarlo completamente. Entonces todos sus esfuerzos de Rivadavia se centraron en modificarlo radicalmente, y si podían desprenderse de provincias y personas del interior como de la banda oriental y sectores contrarios a ellos, era muchísimo mejor. San Martín sigue estando en la lucha por la liberación del pueblo y pide ayuda a Buenos Aires muchísimas veces para que lo ayude a liberar las provincias aliadas. Esta, al mando de Martín Rodríguez y al mando de Rivadavia, decide no hacerle caso, lo que lleva a la entrega deliberada de los territorios que eran argentinos, como el del Alto Perú. Además, entregan la banda oriental en una guerra que se iba ganando, que se va a ver en unas bolillas más adelante. Claramente esto era parte de un plan y un sistema de gobierno y no malas decisiones como aisladas, sino que fue la entrega deliberada del territorio argentino hacia potencias extranjeras, como el Alto Perú y la banda oriental. Las políticas unitarias básicamente lo que trataban era de construir un país igual a un europeo, pero lo que pasó con Rivadavia es que tenía elementos políticos y militares
muy débiles y abandonó la soberanía completa del territorio, llevando así a una soberanía total de las potencias extranjeras. Rivadavia, como ministro de gobierno, publicita o publica diferentes reformas para desarrollarse en Buenos Aires. En materia política, duplica a los miembros de la Junta de Representantes. Las atribuciones que tenía el gobernador de Buenos Aires se dividen en los tres poderes del Estado y suprimen los cabildos para que la justicia quede a cabo de la justicia provincial letrada, además de repartir el gabinete. Básicamente, el ministro del gabinete era uno y ahora van a ser tres: gobierno, hacienda y guerra, además de llamar ministros a los secretarios. Esta última se conoce como ley ministerial. En materia económica, se pide un préstamo a Londres para obra pública, que esto se va a desarrollar en el punto siguiente. Se establece una comisión de inmigrantes, básicamente 3 europeos, para desarrollar materias de artesanos, artesanías varias, donde básicamente sustituye la artesanía local de la provincia de Buenos Aires por artesanía europea. Se apropia de la renta de las aduanas en el beneficio propio de Buenos Aires y luego del empréstito inglés crea la ley de Eufiteusis, que era básicamente el arrendamiento de la tierra pública. En materia religiosa, lo que hace es suprimir el diezmo, reglamenta el funcionamiento de las órdenes religiosas y suprime bastantes, abole el fuero eclesiástico e incauta los bienes destinados a órdenes religiosas. Es un ataque directo hacia el sistema religioso que gobernaba el Buenos Aires. En materia social, lo que hace es fundar la Universidad de Buenos Aires y aplica un sistema escolar lancasteriano, que básicamente los alumnos más avanzados enseñaban a los recién iniciados para básicamente tener menos gastos de profesores. Impulsa también la biblioteca pública y, como se dijo anteriormente, se va a desarrollar muy específicamente el empréstito con la banca Baring Brothers, ya que Rivadavia en 1824, siendo ministro de gobierno, autoriza al gobierno pedir un préstamo de 1 millón de libras esterlinas o 5 millones de pesos. Esta negociación es llevada por un consorcio privado, ya de ahí se arranca bastante mal, ya que además de tener las retenciones del mismo consorcio, también hay que llevar a cabo adelantos de pago y un montón de pagos más, así que del millón solo termina llegando a las Provincias Unidas o a Buenos Aires 560.000 libras esterlinas, de las cuales se tarda años en girarse y prácticamente nada de oro, que era una de las principales cosas que se pidieron. Se pidieron que las libras esterlinas sean convertidas en oro y que a las Provincias Unidas llegue oro, cosa que no sucede y llegan libras esterlinas directamente. Claramente esto se reconoce que fue una operación completamente de corrupción y saqueo, ya que Inglaterra, como forma de pago, lo que hace es aceptar la escuadra naval de Argentina y se dieron también en forma de pago 2 fragatas que se iban a construir en Inglaterra. Esto teniendo en cuenta que 5 años más tarde, teniendo en cuenta nuestra dependencia económica y la debilidad política y militar que tenía el territorio, además de tener información privilegiada, ya que los ingleses sabían que Argentina estaba muy mal económicamente y militarmente, deciden 5 años más tarde tomar las Malvinas. Ramírez, antes de su muerte, lo que hace es fundar la República Federal Entrerriana. Tenía bastante poder y con la sumisión de Corrientes y Misiones, que estaban muy debilitadas, forma esta república. Quería también meterse en Buenos Aires y controlarla y hacerla parte de esta república federal, y lo lleva a una guerra armada contra Buenos Aires. Pero Buenos Aires estaba en alianza de Santa Fe con Santa Fe debido al pacto que habían firmado en Menegas. Entonces Ramírez es derrotado por las tropas santafesinas en conjunto con las de Buenos Aires. Esta influencia de Buenos Aires en el resto de las provincias potencia la idea de Rivadavia, ya que, habiendo derrotado a todos los caudillos federales, tenía en bandeja servida en un congreso para desarrollarse con ideas unitarias que se firman en el Tratado del Cuadrilátero, que Rivadavia promueve la disolución de la República de Entre Ríos y firma un acuerdo entre los gobernadores de Buenos Aires y Santa Fe, donde establecen que Entre Ríos va a dejar en goce de libertad a Corrientes y Misiones. En el Tratado del Cuadrilátero, los principales temas que se firman son la amistad y unión entre esas provincias, conformar una liga ofensiva-defensiva para la común defensa contra ataques extranjeros y también ataques entre provincias, y fija provisoriamente los límites interprovinciales y va a dejar en libertad a Misiones. Este tratado no establece ninguna forma de gobierno ni convoca directamente a un congreso, pero en uno de sus artículos más importantes considera que no es conveniente ingresar al Congreso de Córdoba, que se había sancionado en la bolilla anterior, pero que Buenos Aires iba a ser la única capaz de sostener un congreso en su provincia. Entonces, básicamente esto abre las puertas para que Rivadavia, en el futuro muy cercano, establezca un congreso
Buenos Aires con todas ideas unitarias. También en una cláusula secreta, este tratado de cuadrilátero busca una alianza contra los españoles y portugueses y establece una indemnización de dinero y ganado a cargo de Entre Ríos y Corrientes a favor de Santa Fe. Entonces, la Junta de Representantes de Buenos Aires sanciona una ley en la que faculta al gobierno invitar a los pueblos de la Unión que estaba formada a reunirse en representación nacional. Enviaron misiones al interior para convencer a los gobernadores y para invitarlos a reunirlos en este Congreso. Y lo que hace la provincia de Buenos Aires también en estas leyes que firma la legislatura es establecer su condición política. Básicamente, hasta que se promulgue la Constitución Nacional, Buenos Aires reserva su derecho de aceptarla o rechazarla. La Constitución que quede, básicamente Buenos Aires la puede rechazar o no. Además de que esta ley es la que llama la convocatoria formalmente y aunque en los papeles las provincias mantenían su soberanía y otorgaban los privilegios que ellas querían, sí querían desarrollar la Constitución y tener una organización política real, debían delegarle al Congreso todas sus atribuciones, como declarar la guerra y la paz, además de las relaciones exteriores y establecer un poder nacional antes de la Constitución. Además, esta ley provincial también conservaba la aduana en poder de Buenos Aires y confirmaba que Buenos Aires iba a ser la residencia oficial del Congreso. Esta aceptación iba a tener que pasar por la Junta de Representantes de Buenos Aires, que básicamente, al tener todo un beneficio de Buenos Aires, claramente aceptan, y en 1824 se realiza la preparatoria y se inaugura el Congreso. Así se da por terminada la unidad 6 de Historia Constitucional. Recuerden que esto es para apoyo a la lectura y no para el estudio individual. Esto es Historia Constitucional con Megafon. Y no te vayas, que seguimos con los bonus tracks. Te vamos a dejar también 5 preguntas de esta bolilla para que fijes contenido. Pregunta número 1. ¿Por qué fracasó el Congreso de Córdoba? Pregunta número 2. ¿Qué se acuerda en el Tratado de Venegas y por qué no se cumple? Pregunta número 3. ¿Quién fue Rivadavia? ¿Dónde se formó? ¿Qué pensamiento tenía? ¿Qué proyecto de país tenía? Si es que tenía uno. Pregunta número 4. ¿Qué principales reformas impulsó en la provincia de Buenos Aires? ¿De qué se trataban? Y por último, pregunta número 5. ¿Cuál era el contenido de la ley provincial de 1824? La misma que convoca al Congreso de ese mismo año. Es decir, ¿cuáles eran las verdaderas intenciones de la provincia de Buenos Aires?